Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando de mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¿Por qué no canta conmigo así? Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Tu río fluye, Señor. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh,
Paz de Cristo, hermanos. Gracias por acompañarnos en este día del Señor y vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a irnos hoy al profeta Miqueas, capítulo 3, y vamos a estar compartiendo el mensaje Miqueas, un profeta para nuestros tiempos. Miqueas, capítulo 1, del verso 1 al 12. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Hasta allí vamos a leer. Amén. Vamos a ir delante del Señor y vamos a pedir que en esta tarde el Señor traiga una bendición para nuestras vidas. Padre, en esta hora te damos gracias nuevamente por este momento tan especial que nos das de compartir tu palabra, Señor. Tu palabra es inerrante, tu palabra es infalible, y necesitamos tu palabra más que nunca en estos tiempos que estamos viviendo. Dirígenos, exhórtanos, ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Que tu pueblo, Señor, busque tu rostro en estos tiempos. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por los profetas del Antiguo Testamento, que Dios mismo llamó y levantó en aquel tiempo para hablar al pueblo, a la nación de Israel, para que ellos se convirtieran de todo corazón. En todo el Antiguo Testamento, el Dios del cielo siempre quiso juntar a su pueblo. Dios los amó, Dios los protegió, Dios los alimentó. Pero a pesar de sus muchas manifestaciones visibles del Dios del cielo, la nación de Israel endureció su corazón. En una ocasión dijo Cristo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y creo yo con todo mi corazón que en estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos a los Miqueas que verdaderamente declaren el consejo de Dios, que declaren lo que su palabra ha dicho, que no hablen de su propio corazón, que no hablen solo para contentar al pueblo. Por otro lado, gracias a Dios por nuestros gobernantes, que Dios mismo ha puesto para gobernar el pueblo. Son autoridades superiores, Dios mismo las estableció, y son autoridades de parte de Dios, como nos dice allí Romanos capítulo 13. Y creo yo que mucha de la paz que se disfruta dentro del país, la prosperidad financiera, la seguridad en las comunidades, todo esto se debe a gobernantes que obran con justicia y a líderes espirituales que comunican al pueblo fielmente la palabra de Dios.
Y espero que el mensaje de Miqueas, que el Dios del cielo habló a través del profeta Miqueas, espero que este mensaje despierte en cada uno de nosotros, despierte un celo por la justicia de Dios y también un deseo de interceder por nuestros líderes que gobiernan la nación y nuestros líderes espirituales. Miqueas, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, y se le dice menores no porque ellos eran menos o que sus profecías eran menos que los profetas mayores como Daniel, como Jeremías, como Ezequiel. Eran menores, se llaman menores porque escribieron menos. Pero lo poco que ellos escribieron fue muy impactante, que este es un mensaje para todos nosotros. Y en esta tarde vamos a mirar el mensaje que el profeta Miqueas proclamó a la nación de Israel 750 años antes de la venida del Mesías. Amén. Y nuevamente el propósito de este mensaje era para que la nación de Israel regresaran a la adoración verdadera. Y creemos que Dios también nos está diciendo hoy en día que Dios quiere que nosotros regresemos a los verdaderos caminos. Sus caminos son justos, sus caminos son verdaderos. Y tenemos que advertir también que su mensaje también era un mensaje de juicios. Habla de advertencias de condenación. Amén. Este era un mensaje específicamente a los gobernantes de la nación de Israel. La desviación de Israel era precisamente por la corrupción de sus gobernantes. La falsa adoración, la inmoralidad era por el mensaje errado de los falsos profetas. Y primero miremos aquí el mensaje de Miqueas a los gobernantes de Israel. Ahora, en asuntos civiles, Israel tenía a sus gobernantes, que tenía al rey, tenía a los príncipes, tenía a los jueces del pueblo. Y las cualidades o los requisitos de aquellos que juzgaban al pueblo, pues estas cualidades, estos requisitos eran muy importantes para la nación de Israel. Ahora, las cualidades nos hablan de que primeramente tenían que ser temerosos de Dios, tenían que ser hombres de virtud, tenían que ser hombres que amaban la verdad, hombres que aborrecían la avaricia, hombres que juzgaban justamente. Se recuerdan el suegro de Moisés, el consejo de Jetro, le dio a Moisés en cuanto al tipo de hombres que deberían de gobernar al pueblo. Y ahí nos dice en Éxodo capítulo 18, verso 21, dice: además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Las cualidades de los que gobiernan nunca deben de cambiar con el paso del tiempo. Hay personas que dicen, bueno, estamos en tiempos modernos. Sí, pero en estos tiempos deben ser las mismas cualidades que tenían en aquellos años, hace miles de años. Si nuestros gobernantes son temerosos de Dios y obran justamente, la nación será bendecida, la nación será engrandecida. Nos dice en Salmos capítulo 33, verso 12, dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y luego Proverbios capítulo 14, verso 34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Ahora, el mensaje de Miqueas a los gobernantes, ahí les dice, en el versículo 1 dice: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Dice: ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Ahora, en este versículo hay un gran principio para todo aquel que gobierna. Si todo aquel que gobierna sabe lo que es justo, lo que corresponde a hacer todo lo demás será fácil de hacer. Príncipes y jefes, a ellos les correspondía saber lo que era justo.
Ese era su deber. Era su responsabilidad conocer este principio. Pero no era así en aquellos tiempos. Nos dice allí en el versículo 2, dice: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Ahora mire lo que Miqueas les dice: aborrecen lo bueno y aman lo malo. ¿Qué no debería ser lo contrario? Ellos deberían de amar lo bueno y aborrecer lo malo. Por eso ahí nos dice en Proverbios capítulo 8, verso 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, aborrezco. Y este es un principio para todo gobernante, todo líder y para todos nosotros, que nosotros, especialmente como hijos de Dios, como personas, como cristianos que hemos salido del reino de las tinieblas por su gracia y por su misericordia, o sea, es nuestra responsabilidad nosotros ahora que conocemos su palabra, conocemos al Dios del cielo, que Él es un Dios santo, Él es un Dios verdadero. Entonces, ahora nosotros debemos de aborrecer el mal, debemos de aborrecer la soberbia, debemos de aborrecer la arrogancia, el mal camino, el lenguaje perverso. Creo que esta es la raíz de toda corrupción, toda inmoralidad, toda desviación espiritual. Dios le dijo a la nación de Israel, ahí en Deuteronomio capítulo 10, verso 12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Yo creo que ese mensaje es para nosotros. Creo que el Dios del cielo nos está diciendo a nosotros qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que Dios requiere de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: sino que temas a Jehová tu Dios. Eso es lo que pide Dios de nosotros, de la nación, de la iglesia en estos tiempos, que nosotros tengamos el temor de Dios. Dice que andes en todos sus caminos. No dice en solamente unos cuantos caminos. Dice en todos sus caminos. Y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay mucho que se puede decir de este versículo tan importante para nosotros, para la iglesia, para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes. Este es el mensaje, desafortunadamente es el mensaje que menos se predica hoy en día. Lo que Dios requiere de ti y de mí. Si les decimos esto a la gente hoy en día, lo que Dios requiere de ti, la gente no va a venir. La gente se va a ofender. Es más popular decir hoy en día: bueno, mira, ven, vas a escuchar las promesas que Dios tiene para ti. Eso es más fácil de decir. Es más popular en nuestros tiempos. Pero eso no es lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros es saber qué es lo que Dios requiere de nosotros, de mí. Ahora, el mensaje de Miqueas continúa allí, porque no ha terminado. Continúa para los gobernantes. Versículo 3 dice: que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Ahora, en otra versión que es más fácil para entender, dice: se comen vivo a mi pueblo. Les arrancan la piel y le rompen los huesos. Lo tratan como si fuera carne para la olla. Eso es lo que realmente estaban haciendo los gobernantes y los líderes espirituales. O sea, es decir, su conducta hacia el pueblo eran personas agresivas. Devoraban al pueblo en vez de ayudarlo. Los oprimían, se apoderaban de ellos, eran injustos. Y Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Dios nos libre
de obrar de esa manera con el pueblo, de tomar ventaja de ellos, de usarlos para nuestro beneficio, de buscar nuestros propios intereses. Ahora, en el versículo 4 dice: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. ¿Se da usted cuenta lo que está diciendo aquí? Se da cuenta, dice, y no os responderé, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Ahora, sabemos de acuerdo a su palabra que Dios siempre escucha las oraciones de los justos. Dios tiene un interés allí, pone un interés especial por aquellos que obran justamente. La Biblia dice que Dios está atento. Dios está atento a las oraciones de los humildes. Salmos capítulo 138, verso 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Nuevamente, porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. 1 Pedro capítulo 5 verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de ¿quién? De Dios. Nuevamente, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, nuevamente, Dios escucha al justo, Dios escucha al humilde, pero también hay otros casos cuando Dios no escucha. Y miremos aquí tres ejemplos. El primer ejemplo aquí es en aquellos que levantan sus manos, que sus manos están llenas de sangre. El profeta Isaías capítulo 1 verso 15 dice: cuando extendáis vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, dice, yo no oiré. ¿Se da usted cuenta? Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios nos libre, queridos hermanos. El segundo ejemplo es cuando aborrecemos la sabiduría y cuando nosotros voluntariamente desechamos el temor de Dios. O sea, Dios no nos va a escuchar. Proverbios capítulo 1 verso 28 dice: entonces me llamarán y ¿qué? Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces, a nosotros debemos de escoger el temor hacia Dios. Debemos buscar su sabiduría. Y hacemos esto, nos humillamos con todo el corazón. Somos personas que obramos justicia. Dios nos va a escuchar. Dios va a estar atento a nuestras oraciones. Ahora, podemos añadir otro ejemplo, y esto es especialmente a los hombres casados. Mire aquí lo que dice 1 Pedro capítulo 13, que Dios, aquí nos dice en este versículo, que Dios no nos va a escuchar cuando nosotros, como hombres casados, no damos el honor a nuestras esposas. 1 Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y lo dice aquí: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, ¿qué significa dar honor a la mujer? Bueno, amar a nuestra esposa, amarla como Cristo amó a la iglesia, ser sensibles a sus necesidades, ser comprensible.
mirad por el bienestar de ella, protegerla, contentarla y agradarla. Ahora, al no dar el honor a nuestra esposa, eso va a afectar, va a tener un impacto muy negativo en mi relación con Dios. Es decir, Dios no va a escuchar mi oración. Si yo como hombre casado maltrato a mi mujer, Dios no me va a escuchar. No necesita ser un teólogo para mirar este versículo. ¿Qué es lo que está diciendo? Es lo que está diciendo aquí. Es lo que yo miro aquí. Ahora, miramos el mensaje de Miqueas a los gobernantes. Ahora vamos a mirar que el mensaje a los falsos profetas. Como la nación de Israel había verdaderos profetas, como lo leemos aquí en su palabra, pero también había falsos profetas. Ahora, en asuntos religiosos, en asuntos espirituales, Israel tenía sus sacerdotes, tenía sus escribas y tenía a sus profetas en asuntos religiosos, espirituales. Ahora, los líderes espirituales eran llamados por Dios para guiar a su pueblo a una adoración verdadera. Note esto, a una adoración verdadera. La función de los sacerdotes era dirigir los servicios religiosos. Eran llamados, eran ungidos, eran consagrados al sacerdocio. Y la función de los escribas, ellos se especializaban en las escrituras, en los documentos. Ellos registraban acontecimientos históricos, ellos preparaban documentos de propiedades, redactaban cartas y también enseñaban las escrituras y las tradiciones del pueblo. Y la función de los profetas eran llamados por Dios mismo. No había ninguna escuela de profetas como los tenemos hoy en día. Ellos, los profetas de Dios, recibían un llamado directo de Dios, como miramos en el profeta Jeremías. Y aquí nos dice del profeta Jeremías, dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios, el Dios del cielo, ponía su palabra en la boca de ellos. El trabajo de los profetas era comunicar la palabra de Dios. Pero ahora, en la iglesia del Nuevo Testamento, Dios ha puesto a pastores, ha puesto a maestros, a que comuniquen fielmente la palabra escrita. Fielmente lo que Dios ha dicho aquí en su palabra, sin cambiar, sin añadir. Fielmente el consejo del Dios del cielo. Ahora, brinquémonos por un momento ahí en el versículo 11. Y dice allí, dice: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes, dice, enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Ahora, permítame leer una versión más fácil de entender. Y nos dice allí, el versículo 11, dice, en esta versión, dice: sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, y sus profetas predicen por dinero. La avaricia, el dinero. Dice, y lo dice aquí, dice: para colmo, se apoyan en el Señor, diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Nuevamente, aquí tenemos a estos tres grupos, los líderes de la nación de Israel.
los gobernantes se dejaban sobornar. Los sacerdotes lo hacían por dinero. Los profetas vendían sus falsas predicciones. Y aquí en el versículo 12 dice, por lo tanto, dice, por culpa de ustedes. Fíjense nomás. O sea, ahí está la raíz de la decadencia moral, espiritual, de la corrupción de la nación. Aquí está, dice, por tanto, por culpa de ustedes. Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá en matorral. O sea, aquí miramos la raíz de toda la corrupción. La inmoralidad, la falsa adoración estaba en el liderazgo. Aquí la decadencia moral espiritual. Amén. So, la decadencia moral, lo moral, lo espiritual del pueblo, se debe a un liderazgo que está, o sea, la parte moral, la parte espiritual, se debe a un liderazgo que está, o sea, si nosotros, toda la moralidad de la nación, la espiritual, se debe a un liderazgo que está alineado con la palabra de Dios. Si nosotros estamos alineados con la palabra de Dios, entonces hay dirección. Entonces el pueblo caminará en luz. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el versículo 5 dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz. Hay una advertencia, hay un juicio que viene aquí. Y claman paz cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. O sea, hacer errar o desviar al pueblo de los caminos de Dios es algo muy serio. Amén. Y nuevamente aquí no necesita ser un teólogo para ver lo que está pasando. Lo que ellos estaban haciendo era lo siguiente: mientras los profetas estaban bien alimentados por el pueblo, o sea, los profetas eran alimentados por el pueblo, entonces ellos les decían, habrá paz, Dios te va a bendecir, todo está bien. Pero si el pueblo o alguien más no los bendecía con una buena ofrenda, qué sé yo, ¿qué era lo que ellos profetizaban? Ellos les profetizaban guerra, les profetizaban maldición, les profetizaban escasez. Alabado sea el nombre. Es decir, los profetas están diciendo, mientras ustedes nos bendicen tangiblemente, la mano de Dios siempre estará con ustedes. Ustedes paran de bendecirnos y para la bendición. Y aquí podemos decir muchas cosas acerca del evangelio, del falso evangelio que se predica hoy en día en todo el mundo, el evangelio de la prosperidad, que promete a los cristianos salud, riquezas, felicidad. O sea, podemos decir muchas cosas aquí, pero solamente voy a citar al doctor Miguel Núñez, que él dice lo siguiente. Él dice, el evangelio de la prosperidad necesita desaparecer de nuestro continente antes que miles pasen a una eternidad de condenación. Es decir, este es un evangelio de hoy en día, un evangelio muy destructivo. Es un evangelio que está centrado en el hombre y deja a Dios a un lado, porque es todo lo que el hombre quiere, todo el bienestar del hombre. Y terminamos aquí. Como dije al principio, mi deseo, y al ver todo esto, al examinar al profeta Miqueas, esto es para que despierte en nosotros un celo por la justicia de Dios. Nuevamente, que despierte en cada uno de nosotros un celo por la justicia de Dios y un deseo
por interceder por nuestros gobernantes, interceder por nuestros líderes espirituales, aquellos que ministran asuntos espirituales, aquellos que comunican la palabra de Dios, aquellos que están predicando detrás de un púlpito cada domingo. Intercedamos por cada uno de ellos para que fielmente comuniquen la palabra del Dios del cielo. Ahora, en el versículo 8, y aquí terminamos. O sea, el mensaje venía de Dios. Dios estaba hablando. Y le dice, dice allí Miqueas, dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. O sea, él estaba hablando a través del poder del Espíritu Santo. Dice, yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión. Se requería valentía. Es por eso que muchos de los profetas del Antiguo Testamento fueron apedreados. Algunos dice Hebreos que fueron aserrados. Porque se requería valentía decir, porque iba contra la corriente. Pero era necesario porque era la palabra de Dios. Eso dice, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Porque los profetas hablaban de su propio corazón. Y Miqueas, este profeta verdadero, Miqueas, hablaba bajo la unción del Espíritu Santo. Su mensaje tenía autoridad. Su mensaje era verdadero. Y nuestra oración es que el Dios del cielo en este tiempo levante en nuestras congregaciones a hombres como Miqueas, que hablen su palabra, que estén llenos del poder del Espíritu de Dios, que hablen no lo que el pueblo quiere oír, sino que lo que Dios ha dicho en su palabra, que hablen la palabra de Dios, que hablen en contra de la inmoralidad, que hablen en contra del pecado. Yo sé creo con todo mi corazón que el Dios del cielo va a levantar a estos hombres, a nuestra juventud. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos guarde, que Dios nos siga bendiciendo en estos tiempos, que sigamos buscando el rostro del Señor, que sigamos buscando al Señor cada mañana en oración, que sigamos haciendo lo que es justo, lo que es verdadero. Invitamos a nuestros amigos que nos escuchan, que ustedes abran su corazón. Dios quiere cambiar su vida, así como cambió nuestro corazón. Dios quiere hacer algo allí en su familia. Pero usted tiene que abrir su corazón. Usted tiene que dejar que su palabra hable allí. Estamos en tiempos finales. Estos son los tiempos finales. Creemos con todo el corazón que Jesús regresa otra vez. Y debemos seguir proclamando y anunciando este mensaje, que Jesús regresa otra vez. Bendito sea su nombre. Y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar en estos momentos en el nombre del Señor. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que tú has puesto para nosotros. Gracias por tu misericordia, que tú sigues extendiéndola, oh Dios, en estos tiempos difíciles. Gracias por nuestros gobernantes. Gracias por nuestros líderes espirituales, oh Dios. Que tú los guíes, oh Padre. Que ellos, Señor, se apeguen a tu palabra. Que ellos fielmente enseñen el consejo de Dios. Oh Dios eterno, pedimos, Padre, nuevamente por nuestra nación. Pedimos, oh Dios, por cada persona, Señor, que escucha, que tu palabra allí penetre su corazón. Y que hagan una decisión, Padre, de buscarte, de arrepentirse de sus pecados y rendir su vida a ti, el único Señor Jesucristo, el que vino a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor, por esta salvación que tenemos. En el nombre de Jesús.
te damos gracias. Amén. Amén.